En febrero hemos vivido una bajada extrema de temperaturas que lleva repitiéndose desde hace algunos años. Ese frío es otra consecuencia del cambio en las estaciones que estamos viviendo. Lo cierto es que el calentamiento global es un hecho a nivel planetario. Se está dejando notar sobre todo en las últimas décadas ya del siglo XX y desde luego en el siglo XXI se han disparado, ¿no?, esas temperaturas. Cada año siempre hace un poquito más de calor. Y eso al final a nivel local también se va notando. En nuestra región que se encuentra en el globo, en la península ibérica, dependemos lógicamente de las masas de aire, dependiendo si el verano es más fresco o menos fresco, si entran masas de aire más suaves procedentes del Atlántico o si entran desde el norte de África. Lógicamente eso condiciona el tiempo en el verano, pero sí que es verdad que cada vez la temperatura es un poquito más alta y por tanto esas masas de aire también son más cálidas. Al final nosotros lo que hemos constatado aquí a nivel local es que los veranos cada vez se alargan más. Antes solo era julio, agosto y parte de septiembre, ahora se alargan hasta bien entrado octubre. Incluso además con las precipitaciones, cada vez le cuesta más llover. Antes en verano, en agosto ya empezaban las tormentas, los chubascos, ahora nos cuesta verlos incluso en septiembre y en octubre. Ahí tenemos un déficit ya de precipitación también. Y sí que es cierto que frío seguimos teniendo olas de frío, pero se están desplazando un poquito en el tiempo. En los últimos años sí que hemos observado que el mes más frío no es enero, como ha sido habitualmente siempre, sino febrero. Ahí se están registrando las temperaturas más bajas. Otro de los efectos más molestos del cambio climático son las llamadas noches tropicales que sufrimos en verano. Las noches tropicales son aquellas noches donde la temperatura mínima no baja de los 20 grados, pero es más, se dice en noches ecuatoriales, aquellas que no bajan de los 25, y en algunos momentos del verano ocurre eso en algunas zonas, sobre todo del sur de la península ibérica, pero por supuesto también en nuestro Valle del Ebro, muchas de esas noches desde luego son tropicales durante buena parte del verano, pero algunos días incluso no bajan de los 25 grados. Ese es el momento más bajo que consiguen los termómetros, las temperaturas, porque casi toda la noche no estamos entre los 25 y los 30 grados, lo cual se hace muy difícil conciliar el sueño.